Después de 15 años de matrimonio, mi suegra me confesó algo que destruyó toda mi vida en 30 segundos. Lo que me dijo no solo arruinó mi matrimonio, sino que me hizo cuestionar cada momento de felicidad que había vivido. Ahora mi familia está destrozada, mi esposo me odia, y todo por una mentira que ella guardó durante década y media. Esta es mi historia, y después de escucharla, entenderán por qué estoy considerando algo que nunca pensé que haría. Hola Reddit. No sé ni por dónde empezar esta historia, pero necesito contársela a alguien porque siento que me voy a volver loca si no lo hago. Mi vida se destruyó completamente hace 3 días, y todo comenzó con una confesión que mi suegra me hizo en su lecho de muerte. Literal. En su lecho de muerte. Permítanme darles contexto. Me llamo María, tengo 38 años, y estuve casada con Roberto durante 15 años. Digo estuve porque bueno, ya van a entender por qué uso el pasado. Tenemos un hijo, Santiago, de 14 años, que es la luz de mi vida. O era. Ahora ya no sé qué pensar de nada. Roberto y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería, yo psicología. Era ese típico romance de película. Nos enamoramos perdidamente, nos casamos jóvenes, y parecía que íbamos a tener nuestro felices para siempre. Su madre, doña Carmen, nunca me quiso. Desde el primer día que me conoció, sentí esa vibra rara, como si fuera una amenaza para ella o algo así. Durante todos estos años, Carmen siempre fue cordial conmigo, pero yo sabía que había algo más. Pequeños comentarios pasivo-agresivos, miradas raras cuando pensaba que no la veía, siempre tratando de meterse en nuestras decisiones como pareja. Roberto siempre la defendía diciendo que era porque nos quería mucho y se preocupaba por nosotros. Qué ingenuo era mi pobre esposo. Hace un mes, Carmen fue diagnosticada con cáncer terminal. Los doctores le dieron pocas semanas de vida. A pesar de todo, yo decidí estar ahí para Roberto y para ella. Sí, me caía mal, pero era la madre de mi esposo y la abuela de mi hijo. Pensé que era lo correcto. Durante esas semanas, pasé mucho tiempo en el hospital. Roberto trabajaba y alguien tenía que acompañarla. Santiago también iba después del colegio. Fueron días muy duros, viendo cómo se deterioraba. Pero debo admitir que en esos momentos, Carmen y yo nos acercamos más de lo que habíamos estado nunca. Hablábamos de cosas que nunca habíamos hablado, de sus miedos, de sus arrepentimientos. Fue ahí cuando empezó a actuar extraño. Más extraño de lo normal, quiero decir. Se ponía muy ansiosa cuando Roberto o Santiago no estaban, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Yo pensaba que era por los medicamentos o por el estrés de la situación. El martes pasado, Carmen empeoró mucho. Los doctores dijeron que probablemente no llegaría al fin de semana. Roberto estaba destrozado, obviamente. Esa noche, decidí quedarme en el hospital porque Carmen parecía muy agitada y no quería que estuviera sola. Cerca de las 2 de la mañana, Carmen me despertó. Estaba llorando, algo que nunca había visto hacer. Me pidió que me acercara porque tenía algo muy importante que decirme. Pensé que eran sus últimas palabras o algo así. Tal vez quería disculparse por cómo me había tratado todos estos años. Lo que salió de su boca fue algo completamente diferente. María, me dijo, necesito decirte algo antes de morir. He cargado con esta mentira por 15 años y no puedo llevármela a la tumba. Se me heló la sangre. ¡Qué mentira! ¿De qué estaba hablando? Santiago no es hijo de Roberto. Esas 5 palabras destrozaron mi mundo por completo. Al principio pensé que estaba delirando por los medicamentos. Le dije que no dijera tonterías, que claro que Santiago era hijo de Roberto. Ellos se parecían mucho, tenían los mismos gestos, las mismas manías. Pero Carmen siguió hablando, y cada palabra que decía era como un puñal en el corazón. Me contó que cuando Santiago nació, ella inmediatamente notó que algo no cuadraba. Según ella, el bebé no se parecía nada a Roberto cuando era pequeño, y tenía características que no coincidían con la genética de su familia. Carmen, que había trabajado como enfermera durante años, sabía lo suficiente sobre genética como para sospechar. Sin decirle nada a nadie, Carmen llevó secretamente mechones de cabello de Santiago y de Roberto a un laboratorio privado para hacer una prueba de paternidad. Esto fue cuando Santiago tenía apenas 6 meses. Los resultados confirmaron sus sospechas. Roberto no era el padre biológico de Santiago.
Pero aquí viene lo más retorcido de todo. En lugar de decirle la verdad a Roberto o confrontarme a mí, Carmen decidió guardarse el secreto. ¿Por qué? Porque vio cómo Roberto adoraba a Santiago, cómo era feliz siendo padre, y no quería destruir su felicidad. Pero también, y esto me lo confesó llorando, porque sabía que si Roberto se enteraba, probablemente me dejaría, y ella no quería que su hijo sufriera un divorcio. Durante 15 años, Carmen cargó con esta información. Me dijo que cada vez que veía a Roberto jugar con Santiago, cada vez que los veía reír juntos, cada vez que Roberto hablaba con orgullo de su hijo, ella sentía una culpa enorme pero no sabía cómo manejar la situación. Yo me quedé en shock total. No podía procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba segura, si no era un error de laboratorio. Carmen me mostró entonces algo que me destruyó completamente. Había guardado los resultados de la prueba de paternidad todos estos años. Los tenía en su cartera, como si fuera una especie de tortura personal. Los números estaban ahí, en blanco y negro. 0% de probabilidad de paternidad. Lo primero que pensé fue en Roberto. Mi pobre Roberto, que había sido el mejor padre que Santiago podría haber pedido. Que se había desvelado cuidándolo cuando era bebé, que había ido a cada partido de fútbol, cada reunión escolar, cada momento importante. Que lo adoraba más que a su propia vida. Lo segundo que pensé fue, ¿quién era el verdadero padre de Santiago? Carmen me dijo que eso era algo que solo yo podía responder. Y ahí fue cuando mi mundo se acabó de derrumbar, porque yo recordé exactamente quién era. Hace 15 años, Roberto y yo pasamos por una crisis muy fuerte en nuestra relación. Llevábamos 2 años casados, pero estábamos teniendo muchos problemas. Él trabajaba demasiado, yo me sentía sola, peleábamos constantemente. Llegamos al punto donde incluso hablamos de separarnos. Durante esa época, yo empecé a salir más con mis amigas para distraerme. En una de esas salidas, conocí a Daniel, un compañero de trabajo de una de mis amigas. Daniel era todo lo que Roberto no era en ese momento. Atento, carismático, me hacía sentir especial. Empezamos como amigos, pero obviamente las cosas escalaron. Tuve una aventura con Daniel durante aproximadamente 2 meses. Fueron los peores y mejores 2 meses de mi vida. Me sentía terrible por engañar a Roberto, pero al mismo tiempo, Daniel me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. La aventura terminó cuando Roberto y yo decidimos intentar arreglar nuestro matrimonio. Fuimos a terapia de pareja, él cambió de trabajo para estar más tiempo en casa, y lentamente las cosas mejoraron. Yo corté todo contacto con Daniel y decidí enterrar ese capítulo de mi vida para siempre. 2 meses después de terminar la aventura, descubrí que estaba embarazada. En ese momento, yo honestamente pensé que era de Roberto. Las fechas podrían cuadrar con cualquiera de los dos, pero como Roberto y yo habíamos vuelto a tener intimidad regularmente, asumí que era suyo. Quería que fuera suyo. Necesitaba que fuera suyo para poder seguir adelante con mi vida y mi matrimonio. Cuando Santiago nació, Roberto estaba en las nubes. Nunca había visto a un hombre más feliz de ser padre. Y Santiago era hermoso, perfecto. Yo empujé cualquier duda que pudiera haber tenido al fondo de mi mente y me dediqué a ser la mejor esposa y madre que pudiera ser. Pero ahora, escuchando a Carmen, todas esas dudas enterradas volvieron como un tsunami. Santiago tenía los ojos de Daniel. La misma sonrisa. La misma forma de reírse. Cosas que yo había ignorado deliberadamente durante 15 años. Carmen murió 2 días después de contarme todo esto. Sus últimas palabras fueron disculpándose por haber guardado el secreto tanto tiempo, pero también pidiéndome que considerara si era necesario destruir la vida de Roberto con esta información. Imagínense mi estado mental en el funeral. Ahí estaba Roberto, destrozado por la muerte de su madre, cargando el ataúd junto con Santiago, su hijo que en realidad no era su hijo. Santiago llorando por la abuela que había guardado este secreto terrible sobre él. Y yo, muriéndome por dentro, sin saber qué hacer con esta información. Los últimos 3 días han sido un infierno. No he podido dormir, no he podido comer, no he podido mirar a Roberto o a Santiago a los ojos sin sentir que me voy a desmoronar. Roberto piensa que estoy así por la muerte de Carmen, y en parte es cierto, pero es mucho más complicado que eso. Ayer en la noche, Roberto me encontró llorando en la cocina. Se sentó conmigo y me dijo lo agradecido que estaba de tenerme como esposa,
de que hubiéramos construido esta familia hermosa juntos. Me habló de lo orgulloso que estaba de Santiago, de cómo se parecía más a él cada día que pasaba. Cada palabra era como una puñalada. No pude más y le dije que necesitábamos hablar de algo muy serio. Roberto se asustó. Pensó que tal vez yo tenía alguna enfermedad o algo así. Le dije que tenía que contarle algo sobre el pasado, algo que había descubierto recientemente. Le conté todo. La aventura, las dudas sobre la paternidad de Santiago, lo que me había dicho Carmen. Todo. Roberto me escuchó en silencio absoluto. Vi cómo su cara cambió de confusión a dolor, de dolor a ira, de ira a algo que no puedo describir. Era como ver a alguien morir en vida. Cuando terminé de hablar, Roberto se quedó callado por lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Luego me preguntó si yo sabía desde el principio que Santiago podría no ser suyo. Esa fue la pregunta más difícil de mi vida. Porque la respuesta honesta era, no lo sabía con certeza, pero tenía dudas que decidí ignorar. Roberto se levantó de la mesa y se fue a caminar. No regresó hasta la madrugada. Cuando volvió, me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, pero que por ahora iba a dormir en el cuarto de huéspedes. Ayer Roberto no me dirigió la palabra en todo el día. Actuaba normal con Santiago, pero conmigo era como si fuera invisible. Santiago se dio cuenta de que algo pasaba y nos preguntó si estábamos peleados. Roberto le dijo que solo estábamos tristes por la muerte de la abuela. Esta mañana, Roberto me dijo que había estado investigando y que quería hacer una prueba de paternidad. Me dijo que necesitaba saber la verdad, que no podía seguir viviendo con la duda. También me dijo que había hablado con un abogado. Esas palabras me destrozaron. Mi matrimonio se está acabando, y todo por una mentira que Carmen guardó durante 15 años. Pero aquí viene lo que más me está torturando. ¿Debería contactar a Daniel para contarle que posiblemente tiene un hijo de 14 años que no sabe que existe? He estado buscando información sobre Daniel en redes sociales. Se casó hace 8 años con una mujer llamada Patricia. Tienen 2 hijos pequeños. Parece feliz. Su vida se ve perfecta en Instagram. ¿Tengo derecho a destruir su vida también con esta bomba? Pero por otro lado, si Santiago es realmente su hijo, ¿no tiene derecho a saberlo? ¿Y Santiago no tiene derecho a conocer a su verdadero padre? Estoy completamente perdida. No sé qué es lo correcto. Para complicar más las cosas, ayer en la noche Santiago se acercó a mí. Parecía preocupado y me preguntó si él había hecho algo malo, porque notaba que Roberto y yo estábamos actuando extraño. Me partió el corazón verlo así, preocupado, sin saber que posiblemente su mundo entero está a punto de cambiar. ¿Cómo le explicas a un adolescente de 14 años que el hombre que ha sido su padre toda su vida tal vez no sea su padre biológico? ¿Cómo le dices que su abuela se llevó este secreto a la tumba? ¿Cómo le explicas que su madre tuvo una aventura antes de que él naciera? Roberto programó la prueba de paternidad para mañana. Dice que necesita saber la verdad para poder decidir qué hacer con nuestro matrimonio. No me culpo por querer saberlo, pero tengo miedo de los resultados. Si confirma que Santiago no es su hijo, sé que Roberto me va a dejar. Lo conozco. Es un hombre de principios muy fuertes, y esto va a ser algo que no va a poder perdonar. No solo la aventura, que ya es grave, sino el hecho de que durante 15 años él crió como suyo a un niño que no era suyo. Pero lo que más me duele es pensar en Santiago. Roberto ha sido un padre increíble. Santiago lo adora. Ellos tienen una relación hermosa, llena de amor y complicidad. ¿Qué va a pasar con esa relación? ¿Roberto va a poder seguir queriendo a Santiago sabiendo que no es su sangre? ¿O va a empezar a verlo diferente? He estado leyendo historias similares en Internet, y la mayoría terminan muy mal. Familias destruidas, niños traumatizados, padres que no pueden superar el engaño. Pero también he leído algunas donde el padre decide que el amor es más fuerte que la genética, y que un hijo es un hijo independientemente de la sangre. No sé en qué categoría va a caer Roberto. Esta mañana temprano, antes de que Roberto se despertara, fui al estudio y saqué todas las fotos familiares que tenemos. Quería ver si podía encontrar alguna pista, alguna señal que hubiera pasado por alto todos estos años. Y las encontré. Dios mío, las encontré. En las fotos de cuando Santiago era bebé, la similitud con Daniel es evidente. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo nadie más se dio cuenta? Bueno, al parecer Carmen sí se dio cuenta,
Por eso hizo la prueba en secreto. Mientras veía las fotos, Santiago bajó a desayunar. Me preguntó por qué estaba llorando y yo le dije que estaba viendo fotos de la abuela Carmen. Él se sentó conmigo y empezamos a ver las fotos juntos. Mira, mamá, me dijo. En esta foto de cuando era bebé no me parezco nada a papá, ¿verdad? Es gracioso como cuando uno crece a veces se parece más a los papás. Se me rompió el corazón en 1000 pedazos. Santiago mismo se había dado cuenta de que no se parecía a Roberto cuando era pequeño, pero lo había racionalizado de manera inocente. Roberto bajó poco después, y el ambiente se puso tenso inmediatamente. Santiago notó la tensión y preguntó si podía irse a casa de su amigo después del colegio. Roberto le dijo que sí, y honestamente creo que fue un alivio para todos. Cuando nos quedamos solos, Roberto me dijo que había estado despierto toda la noche pensando. Me preguntó directamente si yo sospechaba desde el principio que Santiago podría no ser suyo. Esta fue mi oportunidad de ser completamente honesta, tal vez la última oportunidad de salvar algo de mi matrimonio. Le dije la verdad. Que sí, que en el fondo siempre tuve dudas, pero que las enterré porque quería que fuera suyo. Que quería que nuestra familia fuera real. Que me convencí a mí misma de que las similitudes que veía con Daniel eran solo coincidencias. Roberto me escuchó y luego me hizo la pregunta que más temía. ¿Lo amas? ¿A quién?, le pregunté, aunque sabía perfectamente a quién se refería. A Daniel. ¿Lo amaste? ¿Lo amas todavía? Esa pregunta me destruyó porque la respuesta era complicada. Sí, durante esos 2 meses, creí que amaba a Daniel. Pero también amaba a Roberto. Era un amor diferente, confuso, lleno de culpa. Y no lo amo ahora. Hace 15 años que no pienso en él de esa manera. Le dije todo esto a Roberto, pero vi en sus ojos que cada palabra que yo decía lo lastimaba más. Necesito espacio, me dijo finalmente. Después de la prueba de paternidad, vamos a hablar de qué sigue. Eso fue ayer. Hoy Roberto se levantó temprano, desayunó en silencio, y se fue al trabajo sin despedirse. Santiago se fue al colegio como si nada, pero yo noté que él también está empezando a sentir que algo está muy mal en casa. Y aquí estoy, esperando hasta mañana para los resultados de una prueba que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Pero aquí viene la parte que más me está atormentando. Anoche, no pude resistir la curiosidad y busqué más información sobre Daniel en redes sociales. Encontré su Instagram, su Facebook, incluso su LinkedIn. Daniel parece tener una vida muy estable. Trabaja en una empresa de marketing. Vive en otra ciudad a unas 3 horas de aquí. Sus hijos son pequeños, tal vez de 5 y 3 años. En sus fotos se ve feliz con su esposa Patricia. Pero entonces encontré algo que me llamó la atención. En una publicación reciente, Daniel compartió una foto con sus hijos y escribió: «Mis pequeños son mi mundo, pero siempre he sentido que me falta algo en mi vida familiar. Patricia y yo hemos estado intentando tener otro bebé, pero no hemos tenido suerte. Tal vez el destino tenga otros planes para nosotros». Esa publicación me impactó mucho. ¿Será que Daniel, de alguna manera inconsciente, siente la ausencia de Santiago en su vida? ¿O estoy sobreinterpretando todo porque estoy desesperada? También vi que Daniel publica frecuentemente sobre la importancia de la paternidad, sobre cómo los hijos son lo más importante en la vida. En una publicación del Día del Padre escribió: «Ser padre es el regalo más grande que existe. No puedo imaginar mi vida sin mis hijos. Cada niño merece conocer y ser amado por su verdadero padre». Esas palabras me persiguen. ¿Es una señal? ¿Es el universo diciéndome que necesito contactarlo? Pero luego pienso en Patricia, la esposa de Daniel. En las fotos se ve como una mujer dulce, enamorada de su esposo. Tienen una familia hermosa. ¿Qué derecho tengo yo de llegar a destruir su matrimonio con esta noticia? Porque seamos realistas. Si yo contacto a Daniel y le digo que posiblemente tiene un hijo de 14 años que no conoce, eso va a explotar su matrimonio también. Patricia va a querer saber todos los detalles. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué él nunca le contó sobre su aventura conmigo? Porque obviamente Daniel nunca le contó a Patricia sobre nuestra aventura. En las publicaciones donde habla de cómo conoció a Patricia, dice que se conocieron en 2016 y que fue amor a primera vista, que antes de ella nunca había conocido el amor verdadero. Si Patricia supiera sobre nuestra aventura, probablemente esa narrativa sería diferente.
Así que tengo en mis manos la capacidad de destruir no una, sino dos familias. Pero también tengo que pensar en Santiago. Si Daniel es realmente su padre biológico, ¿no tiene derecho Santiago a conocerlo? ¿A tener una relación con él? ¿A conocer a sus medios hermanos? Y luego está la parte más egoísta. ¿Qué va a pasar conmigo? Si Roberto me deja después de los resultados de la prueba, voy a quedar sola criando a Santiago. No es que no pueda hacerlo, pero Roberto ha sido mi compañero de vida durante 15 años. A pesar de todo lo que ha pasado, yo lo amo. Sé que la cagué horrible con la aventura, pero estos 15 años de matrimonio después de eso han sido buenos. Hemos sido felices. Hemos construido una vida juntos. ¿Todo eso se va a borrar por algo que pasó hace 15 años? Anoche llamé a mi hermana Laura para contarle todo. Laura siempre ha sido mi confidente, la persona más sensata que conozco. Pensé que me iba a dar algún consejo sabio, alguna perspectiva que me ayudara a ver las cosas más claras. Laura se quedó en shock, obviamente. No podía creer que Carmen hubiera guardado este secreto tanto tiempo. Pero lo que me dijo después me sorprendió. María, me dijo, tienes que preguntarte algo importante. ¿Qué es lo mejor para Santiago en todo esto? Esa pregunta me pegó como un balde de agua fría. En medio de todo mi drama personal, no había pensado realmente en qué era lo mejor para mi hijo. Santiago adora a Roberto. Roberto es su héroe, su modelo a seguir, su persona favorita en el mundo. Tienen una relación padre-hijo hermosa y sólida. ¿Es justo destruir eso por una verdad biológica que Santiago nunca pidió conocer? Pero por otro lado, Santiago está creciendo. Pronto va a ser un adulto. ¿No tiene derecho a conocer su verdadera historia? ¿A tomar sus propias decisiones sobre si quiere conocer a su padre biológico? Laura me dijo algo que no he podido sacar de mi cabeza. Tal vez Carmen no guardó este secreto para lastimar a tu familia. Tal vez lo guardó para protegerla. ¿Es posible que Carmen, a pesar de todo, haya hecho lo correcto al guardar el secreto? ¿Qué contarme en su lecho de muerte fue su manera de pasarme la responsabilidad de decidir qué hacer con esta información? Esta mañana, mientras Roberto estaba en el trabajo y Santiago en el colegio, decidí hacer algo que tal vez fue una locura. Manejé hasta la ciudad donde vive Daniel. No tenía un plan real. Solo quería verlo, verle la cara después de 15 años, tal vez encontrar alguna respuesta en mi interior sobre qué hacer. Encontré la empresa donde trabaja y esperé en el estacionamiento hasta que saliera a almorzar. Cuando lo vi, mi corazón se detuvo. Daniel se ve muy similar a como se veía hace 15 años, solo un poco más maduro. Pero lo que me impactó fue que inmediatamente pude ver a Santiago en él. La manera de caminar, los gestos, incluso la forma en que se arregla el cabello. Era como ver a Santiago en 25 años. Daniel me vio y se quedó paralizado. Obviamente no esperaba encontrarme ahí. Se acercó y me preguntó qué estaba haciendo allí, si todo estaba bien. Le dije que necesitábamos hablar de algo muy importante. Nos fuimos a un café cercano y ahí le conté todo. La reacción de Daniel fue inesperada. Primero, se quedó en shock, igual que Roberto. Pero luego, empezó a hacer preguntas muy específicas. Quería saber la fecha exacta de nacimiento de Santiago, quería ver fotos, quería saber sobre su personalidad, sus gustos, sus talentos. Me dijo que durante todos estos años, él también había pensado en nuestra aventura, no porque quisiera repetirla, sino porque había sido un momento muy intenso de su vida. Me confesó que después de que yo corté el contacto, él se quedó con la sensación de que algo había quedado inconcluso. Siempre me pregunté qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, me dijo. Cuando le mostré algunas fotos de Santiago en mi teléfono, Daniel se quedó callado por mucho tiempo. Luego me dijo algo que me heló la sangre. María, ese niño se parece a mí cuando tenía su edad. Increíblemente. Le expliqué que todavía no teníamos los resultados oficiales de la prueba de paternidad, pero que tanto Carmen como yo estábamos bastante seguras de que Roberto no era el padre biológico. Daniel me preguntó si yo quería que él fuera parte de la vida de Santiago. Esa pregunta me descolocó completamente porque honestamente no lo había pensado tan específicamente. Le dije que no sabía qué quería, que todo esto era muy nuevo y confuso para mí, que primero necesitaba los resultados de la prueba, y luego ver qué pasaba con mi matrimonio. Daniel me dijo que entendía, pero que si los resultados confirmaban que él era el padre de Santiago, él quería estar en su vida.
Me dijo que había crecido sin conocer a su padre biológico y que nunca quiso que eso le pasara a ningún hijo suyo. Si Santiago es mi hijo, me dijo, quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida. No voy a exigir nada inmediatamente, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades. Esas palabras me tranquilizaron y me aterrorizaron al mismo tiempo. Por un lado, era un alivio saber que si Santiago perdía a Roberto como figura paterna, tal vez podría ganar a Daniel. Pero por otro lado, la realidad de lo que esto significaba para todas nuestras vidas empezó a golpearme. Daniel me pidió mi número de teléfono y me dijo que, independientemente de los resultados, él quería mantenerse en contacto para saber cómo iban las cosas. Me prometió que no iba a buscarme o presionarme, pero que quería estar disponible si yo necesitaba hablar con alguien que entendiera la situación. Antes de irme, Daniel me preguntó sobre Roberto. Quería saber qué tipo de padre había sido, si Santiago era feliz, si había tenido una buena vida. Le dije la verdad, que Roberto había sido un padre excepcional, que Santiago era un niño feliz y bien ajustado, que habían tenido una relación hermosa. Vi que esto le dolió un poco a Daniel, pero también vi alivio en sus ojos. Me alegra saber que tuvo un buen padre, me dijo. Eso es lo más importante. Manejé de regreso a casa con tantas emociones mezcladas que tuve que parar en el camino porque estaba llorando demasiado para conducir seguro. Cuando llegué a casa, Roberto ya había regresado del trabajo. Me estaba esperando en la sala con una cara que nunca le había visto. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Le mentí. Le dije que había ido a ver a mi hermana para hablar sobre todo lo que estaba pasando. Roberto me miró con desconfianza, pero no siguió preguntando. Esa noche, durante la cena, Santiago nos contó sobre su día en el colegio. Estaba emocionado porque había ganado un concurso de matemáticas y quería que fuéramos a la ceremonia de premiación el viernes. Roberto le dijo que por supuesto que iríamos, que estaba muy orgulloso de él. Vi cómo los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas cuando le dijo eso. Creo que él también se está preguntando si esta va a ser una de las últimas veces que puede decirle a Santiago que está orgulloso de él como su padre. Santiago se fue a hacer tareas después de la cena, y Roberto y yo nos quedamos solos en la cocina lavando platos en silencio. Mañana sabremos la verdad, me dijo Roberto sin mirarme. Sí, le respondí. ¿Has pensado qué vas a hacer si los resultados confirman lo que sospechamos?, me preguntó. No sabía qué responder porque honestamente no lo he pensado completamente. Le dije que dependía de muchos factores, principalmente de cómo él quisiera manejar la situación. María, me dijo Roberto, y por primera vez en días me miró directamente a los ojos. Necesito que entiendas algo. Santiago siempre va a ser mi hijo en mi corazón, sin importar lo que diga cualquier prueba. Lo he criado, lo he amado, he estado ahí para cada momento importante de su vida. Eso no va a cambiar. Sentí un alivio enorme al escuchar esas palabras. Pero, continuó, no sé si voy a poder perdonarte a ti. No solo por la aventura, sino por dejarme vivir en una mentira durante 15 años. Por dejarme amar a un niño como si fuera mío sin saber la verdad. Esas palabras me dolieron más que cualquier grito o insulto. Porque entendí que Roberto estaba siendo honesto conmigo de la manera más madura posible, pero también me estaba diciendo que nuestro matrimonio probablemente había terminado. Anoche no pude dormir nada. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado, en todas las consecuencias que estaban por venir. Cerca de las 5 de la mañana, tomé una decisión que tal vez sea una locura, pero siento que es lo correcto. Decidí que, independientemente de los resultados de la prueba de paternidad, voy a contarle toda la verdad a Santiago. Sé que es muy joven para manejar esta información, pero también sé que es lo suficientemente maduro para entender la situación. Y más importante, siento que tiene derecho a saber. Es su vida, es su historia, y él debería tener voz en cómo se maneja todo esto. Esta mañana, después de que Roberto se fue al trabajo, me senté con Santiago antes de que se fuera al colegio. Hijo, le dije, necesito hablar contigo sobre algo muy importante cuando regreses de clases hoy. Santiago me miró preocupado. Es sobre por qué papá y tú están actuando raro. Sí, le dije. Es sobre eso y sobre otras cosas que necesitas saber. Santiago me abrazó y me dijo, mamá, no importa qué esté pasando, yo te amo y amo a papá. Vamos a estar bien, ¿verdad? Casi me pongo a llorar ahí mismo. Mi hijo, con 14 años,
tratando de consolarme y de mantener unida a la familia. Te amo mucho, Santiago, le dije. Y no importa qué pase, eso nunca va a cambiar. Ahora estoy aquí, esperando a que Santiago regrese del colegio para tener la conversación más difícil de mi vida. Esperando los resultados de mañana que van a confirmar lo que ya sé en mi corazón. Esperando a ver si mi matrimonio sobrevive a esta tormenta. Pero hay algo más que no les he contado, algo que descubrí ayer y que hace todo esto aún más complicado. Cuando estaba buscando información sobre Daniel en redes sociales, encontré algo inquietante. En febrero de este año, Daniel publicó algo en Facebook que me llamó la atención. ¿Alguien más tiene sueños recurrentes sobre personas de su pasado? Últimamente he estado soñando mucho con mi época universitaria. Patricia dice que es normal, pero se siente tan real. Y luego, en marzo, otra publicación extraña. Patricia y yo hemos estado en terapia de pareja porque tengo episodios donde me desconecto emocionalmente. Mi terapeuta dice que podría ser porque hay algo en mi pasado que no he resuelto completamente. Y la más reciente, de hace solo 2 semanas. ¿Creen en las señales del universo? Últimamente siento como si el destino estuviera tratando de decirme algo importante. No puedo evitar pensar que tal vez Daniel, de alguna manera subconsciente, ha estado sintiendo la ausencia de Santiago en su vida. Tal vez hay una conexión padre-hijo que va más allá de lo consciente. O tal vez estoy completamente loca y estoy viendo señales donde no las hay porque necesito justificar la decisión de contactarlo. Lo que sí sé es que en unas horas voy a tener que mirar a mi hijo a los ojos y contarle que todo lo que creía sobre su familia podría ser una mentira. Que el padre que adora tal vez no sea su padre biológico. Que su madre tuvo una aventura. Que su abuela guardó un secreto durante 15 años. Que posiblemente hay un hombre a 3 horas de distancia que es su verdadero padre y que tiene 2 medios hermanos que no conoce. ¿Cómo se supone que un adolescente de 14 años procese toda esa información? He estado practicando lo que le voy a decir, pero cada vez que lo ensayo en mi cabeza, suena peor. No hay manera suave de decir, hijo, es posible que no seas hijo de tu papá. Y luego está la pregunta que más me aterroriza. ¿Qué va a querer hacer Santiago con esta información? ¿Va a querer conocer a Daniel? ¿Va a sentir curiosidad por sus medios hermanos? ¿Va a enojarse conmigo por haber mentido durante 15 años? ¿Va a culpar a Roberto por hacerse la prueba de paternidad? ¿Va a culpar a Carmen por guardar el secreto? ¿O va a decidir que no quiere saber nada de Daniel y que Roberto seguirá siendo su único padre? Honestamente, no sé cuál de esas reacciones me daría más miedo. Si Santiago quiere conocer a Daniel, eso significa que voy a tener que contactarlo oficialmente y explicarle toda la situación. Voy a tener que pedirle que maneje todo esto con discreción para no lastimar a su familia actual. Voy a tener que navegar una relación compleja entre Santiago, Daniel, Roberto, y posiblemente Patricia y los medios hermanos de Santiago. Si Santiago decide que no quiere saber nada de Daniel, entonces voy a tener que cargar con el peso de saber quién es su padre biológico sin poder hacer nada al respecto. Y voy a tener que vivir con la posibilidad de que algún día Santiago cambie de opinión y me culpe por no haberle dado la oportunidad de conocer a Daniel cuando era más joven. No hay opción que no venga con consecuencias terribles. A las 2 de la tarde recibí un mensaje de Roberto. Los resultados estarán listos mañana a las 10 de la mañana. ¿Podemos ir juntos a recogerlos? Le respondí que sí, que estaríamos ahí. Mañana a las 10 de la mañana mi vida va a cambiar para siempre. Una vez más. Santiago llegó del colegio hace 1 hora. Está en su cuarto haciendo tareas, sin idea de que en unos minutos voy a subir y voy a cambiar su mundo por completo. Antes de subir, quiero terminar de contarles esto porque necesito que alguien sepa toda la historia, por si acaso algo sale mal. He tomado algunas decisiones mientras escribía todo esto. Primera, sin importar los resultados de mañana, voy a respetar la decisión de Santiago sobre si quiere o no conocer a Daniel. Él va a tener la última palabra. Segunda, si Santiago decide que quiere conocer a Daniel, voy a contactarlo y vamos a manejar todo de la manera más madura y cuidadosa posible, pensando siempre en el bienestar de todos los niños involucrados. Tercera, voy a hacer todo lo posible por mantener la relación entre Santiago y Roberto, sin importar lo que pase entre Roberto y yo. Santiago no tiene la culpa de nada de esto, y no debería perder al padre que lo ha amado durante 14 años por los errores que cometí yo. Cuarta, si Roberto decide que no puede perdonarme y quiere el divorcio, no voy a pelear.
Voy a aceptar las consecuencias de mis acciones. Pero si voy a pelear por una custodia compartida que permita que Santiago mantenga una relación estrecha con Roberto. Y quinta, voy a buscar terapia para mí y para Santiago para ayudarnos a navegar todo esto. Y si Roberto quiere, también terapia de pareja para ver si hay alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio. Probablemente piensan que soy una terrible persona por haber tenido la aventura y por haber vivido con esta duda durante 15 años. Y tienen razón. Fui cobarde. Debería haber sido honesta desde el principio, sin importar las consecuencias. Pero también espero que entiendan que durante estos 15 años, no estuve viviendo felizmente ignorando la situación. Siempre tuve esa duda en el fondo de mi mente. Cada vez que veía a Roberto y Santiago juntos, cada vez que Roberto hablaba de lo parecidos que eran, cada vez que alguien comentaba sobre los genes familiares, yo sentía una punzada de culpa y de miedo. Vivir con esa incertidumbre durante 15 años fue su propio tipo de tortura. Y ahora que la verdad está saliendo, es casi un alivio, aunque las consecuencias sean devastadoras. Tal vez algunos de ustedes piensen que Carmen hizo mal en contarme esto en su lecho de muerte, que debería haberse llevado el secreto a la tumba. Pero yo creo que ella sabía que eventualmente la verdad iba a salir de alguna manera, y quiso darme la oportunidad de manejar la situación yo misma en lugar de que Santiago o Roberto se enteraran por accidente. Porque imagínense si Santiago hubiera necesitado una transfusión de sangre de emergencia, o si hubiera habido alguna condición médica hereditaria. La verdad habría salido de la peor manera posible. Al menos ahora, por más doloroso que sea, tenemos cierto control sobre cómo se maneja la situación. Bueno, Reddit, ahí tienen mi historia. Mañana voy a actualizar con los resultados de la prueba, aunque creo que todos ya sabemos cuáles van a ser. También les voy a contar cómo reacciona Santiago cuando le cuente todo. Estoy aterrorizada de esa conversación, pero sé que es necesaria. Y dependiendo de cómo vayan las cosas, tal vez también les cuente sobre mi siguiente conversación con Daniel, porque tengo la sensación de que esto apenas está comenzando. Una cosa más antes de terminar. Si hay alguien leyendo esto que está en una situación similar, por favor aprendan de mis errores. No guarden secretos así. No vivan con dudas que pueden destruir a toda su familia. La verdad duele, pero la mentira duele mucho más cuando finalmente sale a la luz. Y si están considerando tener una aventura, por favor piensen en todas las personas que van a resultar lastimadas. No solo su pareja, sino sus hijos, los hijos de la otra persona, las familias extendidas. Las consecuencias van mucho más allá de ustedes dos. Ok, necesito subir a hablar con Santiago. Deséenme suerte. La voy a necesitar. Update. 3 horas después. Acabo de tener la conversación con Santiago. No sé cómo describir lo que acaba de pasar. Santiago se lo tomó mejor de lo que esperaba, pero también peor. Es complicado. Cuando le conté sobre la aventura, se quedó callado. Cuando le expliqué sobre la prueba de paternidad, empezó a llorar. Pero cuando le dije que existía la posibilidad de que tuviera un padre biológico diferente, su reacción fue inesperada. ¿Él sabe de mí?, me preguntó. Le expliqué que acababa de enterarse hoy, y que parecía querer conocerlo si los resultados confirmaban que era su padre. Santiago se quedó pensando por mucho tiempo. Luego me preguntó, ¿Papá Roberto me va a seguir queriendo? Esa pregunta me rompió el corazón. Le aseguré que Roberto lo amaba más que a nada en el mundo y que eso no iba a cambiar. Mamá, me dijo Santiago, quiero hacer la prueba, pero no porque no ame a papá Roberto. Lo amo y siempre va a ser mi papá. Pero si hay otro señor que también es mi papá, tal vez es bueno conocerlo. La madurez de mi hijo de 14 años me dejó sin palabras. Roberto llegó a casa cuando estábamos terminando de hablar. Santiago corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Papá, le dijo. Mamá me contó todo. Quiero que sepas que tú siempre vas a ser mi papá, sin importar que diga ningún papel. Roberto empezó a llorar ahí mismo. Abrazó a Santiago y le dijo cuánto lo amaba. Luego Roberto me miró y asintió, como dándome las gracias por haber manejado la conversación con Santiago de manera apropiada. Mañana vamos los 3 al laboratorio, dijo Roberto. Como familia. No sé qué va a pasar después de mañana, pero por primera vez en días, siento que tal vez, vamos a poder navegar esto juntos. Mañana les cuento cómo sigue todo. Update final. Al día siguiente. Reddit. Los resultados llegaron.
Daniel es el padre biológico de Santiago. 99.9% de certeza. Roberto se quedó en silencio cuando escuchó los resultados. Santiago lloró, pero luego preguntó si podía conocer a Daniel. Les escribo esto desde mi nueva realidad. Roberto y yo nos vamos a separar, pero él va a seguir siendo el padre de Santiago en todos los sentidos que importan. Vamos a hacer terapia familiar para navegar esta nueva dinámica. Daniel va a conocer a Santiago la próxima semana. Hablé con Patricia, su esposa, y aunque está comprensiblemente choqueada, ha sido increíblemente madura sobre toda la situación. No sé cómo va a terminar todo esto, pero por primera vez en semanas, siento que estamos manejando las cosas de la manera correcta. La verdad duele, pero al menos ya no hay más mentiras. Santiago va a tener 2 padres que lo aman, y tal vez eso sea lo mejor que podía salir de esta situación tan terrible. Carmen se llevó su secreto a la tumba, pero al contármelo antes de morir, nos dio la oportunidad de manejar la verdad de manera consciente y madura. Tal vez ese fue su último regalo para nuestra familia. Gracias por escuchar mi historia, Reddit. A veces solo necesitas contarle a alguien lo que está pasando en tu vida, aunque sean extraños en Internet. Si hay algo que aprendí de todo esto es que los secretos familiares siempre salen a la luz eventualmente. Es mejor enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea, que vivir en una mentira. Y que el amor real, el amor de familia, va más allá de la genética. Roberto seguirá siendo el padre de Santiago porque eligió serlo durante 14 años, no porque compartieran ADN. Eso es todo, Reddit. Deséenos suerte en esta nueva etapa de nuestras vidas.